asumió el poder el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente electo democráticamente Pedro Castillo, lo que desató diversas manifestaciones que fueron reprimidas por la policía y el ejército. Y en este contexto recibimos a Wilfredo Robles, abogado del presidente electo por voto popular por el pueblo Pedro Castillo, para hablar sobre cómo transcurre el proceso que enfrenta el presidente depuesto en Perú. Muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista para Informativo 14. Noches. ¿Qué tal? ¿Sí nos escucha bien? Muy agradecido y a sus órdenes. Muchas gracias, Wilfredo. Primero que nada, platíquenos, por favor, cómo está el proceso que está enfrentando de manera legal el presidente Pedro Castillo desde el 7 de diciembre. Está en prisión por varios cargos y ha tenido varios negativos por parte del Poder Judicial para que pueda salir de prisión. ¿Cómo está el proceso en este momento? Bueno, de hecho que el proceso sufre una interferencia política. No se están a criterio al presidente por un hecho que no configura delito ni de conspiración ni de ningún otro delito, simplemente por el hecho de haber leído un discurso que resulta incómodo para el sector que siempre ha predominado en el país, tanto en la economía, así como en el sistema económico. Eso es lo que puedo decir. Y se le impone prisión preventiva sin sin que se cumplan los presupuestos que establece la norma procesal. Se le detiene cuando aún se encontraba en funciones y cuando no se había cumplido con llevar a cabo un antejuicio político. Es decir, los jueces, fiscales y jueces deciden la suerte del presidente Pedro Castillo y confinarlo en una prisión cuando el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución ordenan que para llevar a un presidente, un juez, se tiene que cumplir con un antejuicio político en el Parlamento. Eso no se llevó a cabo, no se respetó ese derecho, que no solo era derecho de Pedro Castillo como mandatario, sino que se hace extensivo a todo el electorado que vio afectada su voluntad popular. Por eso es que inmediatamente después de que el presidente Castillo sufre este golpe de Estado por parte de los sectores más derechistas de la política peruana, concentrados en el Parlamento, es que las poblaciones de la Sierra Sur especialmente se declaran en desobediencia civil y en insurgencia, amparados en el artículo 46 de la Constitución, por el cual nadie debe obediencia a un gobierno ilegítimo y usurpador. Y eso es lo que representa Dina Boluarte para nosotros y para la población peruana, que repudia tanto a ese Congreso golpista como a la señora Boluarte, con cifras que sobrepasan el 92%. ¿Qué le espera ahora al presidente Pedro Castillo en este proceso? Porque mientras trata de resolver algunos cargos, pues se le están complicando las cuestiones con el Poder Judicial, no le dan vilo a los amparos que está solicitando. Entonces, ¿qué le esperaría en este proceso en la cárcel de Lima en la que está? Y también quisiera preguntarle de una vez las condiciones en las que se encuentra en la prisión en Lima. Sabemos que es un espacio muy corto
y que tampoco tiene tanta posibilidad de recibir visitas. Cuéntenos estas dos cuestiones, por favor. Bien, lo que queda a la defensa del presidente Pedro Castillo es seguir peleando pese a que se percibe como en la Fiscalía, que es el ente persecutor de los delitos acá en el Perú, y el Poder Judicial siguen una consigna política de venganza contra Pedro Castillo, de tratar de mantenerlo encerrado en prisión a toda costa. Ya durante la misma gestión del presidente Pedro Castillo, la fiscal de la Nación era una notoria y furibunda opositora política al presidente Castillo. Esta señora salía todos los días a la televisión a hacer anuncios y precisamente convirtió la Fiscalía de la Nación en una fábrica de carpetas contra Pedro Castillo. Entonces, hemos acudido a los organismos internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene conocimiento de esta situación. La Relatoría Especial para Detenciones Arbitrarias y una serie de organismos de la ONU tienen conocimiento, por lo menos desde febrero, inicio de marzo del presente año. Entonces, nosotros pedimos a esos organismos internacionales la celeridad, porque no solo está en juego, como decíamos, los derechos individuales de Pedro Castillo, sino la misma democracia, porque ya no hay división de poderes en el Perú. Ahora, respecto al trato, nosotros venimos denunciando tratos humillantes, degradantes, que lindan con la tortura. No contentos con haber apresado al presidente Pedro Castillo cuando se encontraba en funciones y haberlo defenestrado del cargo y encerrado en una prisión, al parecer las ansias de venganza no quedan colmadas para este sector, porque dentro de prisión ha seguido la venganza. El presidente de Castillo se encuentra incomunicado telefónicamente. Ya en el Perú, todos los internos de las prisiones cuentan con el acceso al teléfono público para llamadas, y en el mismo establecimiento penal de Barbadillo se encuentran 2 internos más, un condenado que es el exdictador Alberto Fujimori y un procesado que es el expresidente Alejandro Toledo. Ellos cuentan con acceso al teléfono público para hacer llamadas. Sin embargo, al presidente Pedro Castillo hasta ahora no se le permite comunicarse con sus familiares más cercanos, como son sus hijos y su esposa, que precisamente tuvieron que refugiarse en el hermano país de México. Asimismo, cualquier pretexto es bueno para que las autoridades penitenciarias lo castiguen sin visitas, arguyendo que hay redes sociales a nombre del presidente Pedro Castillo que publican determinadas frases que, si una las lee, son inofensivas. Saludos a mandatarios, claro, etcétera. Siempre se entorpece la asistencia médica. No se permite el acceso, en este caso a este abogado. Son más de 5 veces que no me han permitido ingresar a esta prisión para entrevistarme con Pedro Castillo. Sí, que tendría que ser básico. Entonces, ¿no? El acceso a la defensa. Muy bien. Sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta entrevista desde Perú sobre estas cosas que nos comenta sobre el presidente Pedro Castillo. Estaremos muy pendientes de este caso. Importa mucho, por supuesto, a México, como usted bien lo ha dicho, también el país que le ha brindado el refugio a la familia del presidente Castillo. Muchas gracias y un saludo hasta Perú. Muy agradecido, señorita Martínez, a usted y a toda su audiencia, al pueblo mexicano, por su gran solidaridad, y a su gobierno. Siempre estaremos a sus órdenes para poder informarles de lo que consideren
necesario. Muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias.